Bien, esta conferencia se titula La historia del clima venidero porque eso es exactamente de lo que se trata. Después de haber visto todas las cosas terribles que están sucediendo en esta tierra y cómo se levantan dos bandos, dos grupos y cómo finalmente los dos bandos grupos van a chocar y es tan obvio que un grupo está en la gran minoría que no tiene absolutamente ninguna posibilidad de lograr éxito. Y por lo tanto, lo único que se tiene es fe, la fe. Recuerden Apocalipsis 18, 1 a 4. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria y clamó con potente voz diciendo: ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Apocalipsis 18, 1 a 4. Así que justo antes del fin de los eventos de este planeta, hay una llamada a que salgan de todo el sistema babilónico del cual hemos hablado en estas conferencias. Y luego vendrá el fin. Isaías 24:5 dice: y la tierra se contaminó bajo sus moradores porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Eso es lo que han hecho. Hemos visto cómo lo han hecho. Vimos cómo la ley fue cambiada, cómo el catolicismo dice que está por encima de la Biblia, no le importa, vamos a cambiar la ley. Y que vendrá el choque, enfrentamiento entre los que guardan los mandamientos de Dios y los que no los guardan. Apocalipsis 22, 11 a 12, y estos capítulos que estamos viendo ahora en estas dos conferencias, vamos a estar tratando con los últimos capítulos del Apocalipsis. Pero estos capítulos estarán apoyados con muchos textos de la Biblia para mostrar un panorama completo. El que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. Y aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno sea su obra, según sea su obra. Por tanto, Dios está juzgando a la humanidad, y tarde o temprano sale un decreto que dice: consumado es. Hasta aquí y no más. Los que han tomado una decisión por la justicia están cubiertos, y los que han tomado la decisión por la injusticia han tomado una decisión eterna. El tiempo de prueba llega a su fin. Vamos a echar un vistazo a la tipología de Egipto, que nos dice algo de lo que va a ocurrir en el tiempo del fin. Dijo también Faraón: he aquí el pueblo de la tierra es ahora mucho, y vosotros les hacéis cesar de sus tareas. Éxodo 5:5. Este es un versículo interesante. El faraón está reprendiendo a Moisés porque hizo que el pueblo descansara de sus cargas. Y la palabra descanso allí es la palabra Shabbat. Así que, en otras palabras, el faraón está diciendo: usted está haciendo al pueblo que haga Shabbat de sus cargas. Lo que quiere decir observar el sábado. Usted está haciendo que la gente guarde el sábado, y faraón dijo: no guardarán el sábado, trabajarán. Y duplicó sus labores y dijo: no más paja para ellos, recójanla ustedes mismos, nada de este Shabbat. ¿Cuál fue la respuesta de Dios? Cuando Faraón hizo una ley prohibiendo al pueblo de Dios que observara el sábado, ¿qué pasó? Vinieron las plagas. Vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Apocalipsis 15:1. Así que, evidentemente, en este tiempo, después de que estas leyes hayan sido hechas y después de que hayan sido decretadas, las plagas vendrán. En Egipto se hizo una ley prohibiendo a la gente de observar el sábado, y cuando se hizo la ley y se implementó, vinieron las plagas. Hubo 10 entonces, porque era una tipología. Hay 7 ahora, ese es el último evento,
Y esto significa que ninguna de esas plagas tocará al pueblo de Dios. Y entonces vendrá el fin del mundo. Por lo tanto, la pregunta es, ¿cómo va a ser ese fin? ¿Qué enseña la Biblia? ¿Qué enseña el mundo? Vamos a ver lo que el mundo enseña es exactamente lo contrario de lo que la Biblia enseña. Y es un fenómeno muy extraño. Bueno, la ruina y la destrucción. Y la pregunta es, ¿hay esperanza? Bueno, sí, de otra manera no podríamos sonreír. Ven, Tito 2:13 dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esa es la esperanza, y es la única esperanza que tenemos. Esa es la solución al problema. Ahora, ¿cómo será cuando Jesús venga? Ven, hay tantas doctrinas en el mundo ahí afuera que la gente está esperando la llegada del Mesías. Si va a Israel esta noche, o el día de hoy, y va a la puerta dorada, verá todas las tumbas paradas por allá, o tendidas por allá, porque ellos creen que cuando el Mesías venga, va a entrar por la puerta dorada, la puerta se abrirá, los muertos resucitarán, y ellos serán los primeros con él en la ciudad. Por supuesto, esa puerta dorada lleva a la mezquita donde supuestamente Mahoma se fue al cielo, la cúpula de la roca. Bien, los judíos esperan a un Mesías y todo el mundo está hablando de un milenio de paz. ¿Ha escuchado sobre el milenio de la paz? No existe un movimiento religioso que no predique sobre eso, excepto uno, solo uno. Entonces, ¿qué sucede cuando Jesús viene otra vez? Recuerden que la Biblia habla acerca de 4 venidas de Cristo. La primera es como un bebé, la primera venida. Él viene como un niño. La Virgen dará a luz un hijo. Todos estos textos en la Biblia. La segunda es, Él viene al anciano de días, Daniel 7:13, y vi que con las nubes del cielo venía uno como un hijo del hombre, vino hasta el anciano de días. Y Daniel ve esta gran escena en el cielo, mientras que el cuerno pequeño, el catolicismo, está llevando a cabo sus planes aquí en la tierra. Así que Jesús no está viniendo a esta tierra en ese momento. Este es un cambio de actividad en el cielo. Jesús va a recibir el poder, la honra y la gloria, y el tiempo de prueba va a llegar a su fin y todas esas cosas. Luego está la venida en la gloria, la segunda venida. Y luego hay una venida final para restaurar la tierra y establecer el reino. Hay 4 venidas en la Biblia y uno las tiene que distinguir cuidadosamente. Los judíos ignoraron totalmente la primera porque ellos esperaban a la venida final. Incluso ignoraron a esa venida e ignoraron a esa venida también. Estaban solamente esperando por el establecimiento del reino. Pero uno tiene que considerar cada venida cuidadosamente y entender cuál es cuál en la Biblia. No es tan sencillo. No puedes solamente leer y decir, bueno, todo habla acerca de la restauración, eso es lo que va a pasar. Pero eso es lo que el mundo hace hoy. Isaías 7:14, por tanto el Señor mismo os dará una señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará luz a un hijo y llamará su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. ¿A cuál venida se aplicó ese texto? Obviamente a la primera venida, cuando Él vino como un bebé. Pero esa fue ignorada. Y aquí una virgen concebirá y dará luz a un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Mateos 1:23. Así que en la primera venida Jesús pagó el precio por el pecado. ¿Erradicó Él el pecado? No. No que me haya dado cuenta. ¿Han leído los periódicos? ¿Visto la televisión? No, Él no vino a deshacerse del pecado, vino a pagar el precio. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías 53:5. ¿Reconocieron los judíos ese texto? ¿Sí o no? No. ¿Lo pasaron por alto? ¿Por qué? Porque tenían una expectativa que querían cumplir, pero no querían aceptar la interpretación bíblica. Ahora, ¿por qué vendrá de nuevo?
Juan 14, 2 y 3. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Deberíamos ser capaces de recitar esto de memoria. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé un lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esa es una imagen muy bonita de Dios. Me encanta esta imagen de Él. Él es tan cariñoso y Él quiere que estemos donde Él está. Esta es la razón por la que viene otra vez. ¿Viene a hacer qué? Para que podamos estar donde Él está también. Y os tomaré, os recibiré a mí mismo, dice el texto. De manera que Él nos va a recibir a sí mismo. Y necesitamos saber cómo va a venir de nuevo, porque la Biblia dice, tengan cuidado porque se levantarán falsos cristos en el mundo. ¿No dice la Biblia eso? Entonces, ¿cómo va a venir de nuevo? Bueno, estos son los criterios bíblicos. La segunda venida será universalmente visible. Universalmente visible. ¿Enseña la Iglesia mormona eso? No. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Apocalipsis 1:7. Todo ojo le verá. Eso significa que no hay nadie que no se dará cuenta de que Él viene. Bueno, ¿cómo encaja este texto con el rapto secreto? Hay un problema allí, ¿verdad? No se puede tener un rapto secreto y todo ojo le verá, porque no hay nada de secreto si todo ojo lo verá. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Mateo 24:27. ¿Algo secreto mencionado en este versículo? No creo. Eso suena bastante visible. Él será universalmente visible cuando Él venga. Ahora, la Biblia dice que Él viene con las nubes. Ahora, ¿qué significa eso? ¿Quiere decir que vendrá en un día lluvioso? El que pone las nubes por su carroza, el que anda sobre las alas del viento, Salmo 104:3. Ahora, si consideramos el paralelismo hebreo en este versículo, las nubes son igualadas a sus carros. Los carros de Dios son 20,000 y más millares de ángeles. El Señor entre ellos, como en Sinaí, así en el santuario. Salmo 168, 17, Reina Valera Antigua. Entonces, ¿qué enseña el paralelismo hebreo? Jesús va a venir con los ángeles. Así que cuando venga, va a venir en gloria con todos sus ángeles. ¿Y cuántos lo verán? Todo ojo le verá. Como el relámpago brilla desde el este al oeste, así será la venida del Hijo del Hombre. Y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Mateo 24:30. ¿Ven el cuadro? Por lo tanto, esto significa que Jesús vendrá con sus ángeles. Eso es lo que significa. Y cuando se manifiesta el Señor Jesús desde el cielo, con los ángeles de su poder. Segunda de Tesalonicenses 1:7. Debemos tener todos los textos, uno tras otro, alineados para que no seamos engañados y podamos entender exactamente lo que ocurrirá cuando Él venga. Mateo 25:31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, ¿y cuántos de los ángeles? Todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria. Así que cuando Jesús venga, todos los ángeles estarán con Él. ¿Cuántos se quedan en el cielo? Ninguno. Todos vienen a esta tierra. Eso es trillones de trillones de trillones de ángeles. Un espectáculo increíble. Increíble. Eso sí va a ser algo increíble. Y cuando venga en su gloria y la gloria del Padre y de los santos ángeles, Lucas 9:26, ¿qué nos dice este texto? ¿Se pueden imaginar la gloria del Padre? Jesús va a venir con la gloria del Padre. Ahora, si nadie puede ver a Dios y vivir cuando es pecador, ¿qué cree usted que esto le va a hacer a las personas que han rehusado abandonar el pecado? Va a ser un problema.
¿Y qué de aquellos que han sido redimidos? ¿Cuál es su única esperanza de sobrevivir al evento? Jesús. De ser cubiertos con su justicia. Esta es la única esperanza que hay. Así que Él va a venir con la plena gloria de la divinidad y todos los ángeles con Él. El número de ellos era millares y millones de millones. Apocalipsis 5:11, nueva versión internacional. Va a ser un evento espectacular cuando Jesús venga. Hechos 1:11. Varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces, ¿cómo fue tomado al cielo? También con ángeles. Lo vieron ascender, y ese mismo Jesús va a regresar. No algún fantasma, el que dijo, ven, pon aquí tu dedo y acerca tu mano y métela en mi costado y ve que soy real. Esto es un Jesús verdadero, quien viene otra vez. De manera que será universalmente visible. La segunda venida también será audible. Primera de Tesalonicenses 4:16, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Todos lo escucharán. Quien esté sordo, lo escuchará como quiera. Así que, para aquellos de ustedes que tengan problemas con el oído, esto lo van a escuchar. Incluso los muertos lo oirán. A los que han perdido el oído, lo van a escuchar. La segunda venida será audible y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Mateo 24:31. Pues, ¿quién va a reunir al pueblo de Dios? ¿Hay algo secreto o silencioso en esto? No. Así que va a ser un evento muy espectacular y todos los elegidos serán reunidos desde todos los rincones de la tierra. Ahora, aquí hay un criterio muy importante. Él no va a tocar la tierra. Él no va a tocar la tierra. Y los muertos en Cristo resucitarán primero, de manera que hay una resurrección de los muertos, pero es la resurrección de aquellos que están en Cristo. Ellos resucitan. Luego, dice el texto, nosotros los que vivimos, es decir, los que están vivos y que están en Cristo en ese momento, nosotros los que vivimos seremos arrebatados juntamente con ellos. Los muertos que están en Cristo y los vivos que están en Cristo seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. ¿Qué significa quién? Los ángeles que los han reunido a todos y que van a ser los ángeles con ellos para recibir al Señor en el aire. Ese es un rapto, pero no es un rapto secreto. Es un rapto que suena muy fuerte. Y así estaremos siempre con el Señor. Primera de Tesalonicenses 4, 16, 17. Tenemos que leer los versículos cuidadosamente, de manera que cuando Jesús regrese, todo ojo lo verá, Él no tocará el suelo, enviará a sus ángeles para reunir a los elegidos, la voz de Dios resucita a los justos en Cristo, solo a ellos, y son todos reunidos, y entonces los ángeles los recogen y se encuentran con el Señor en el aire. Él no toca la tierra. De manera que cuando se escuche que Jesús está aquí o allí o en los aposentos, ¿qué dijo Jesús? No vayan, no se molesten, no soy yo. Mateo 24, 26, 27 dice, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Es muy sencillo no creerlo si uno conoce la verdad, ¿correcto? Porque como el relámpago sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Mateo 24, 26, 27. Es muy sencillo. La Biblia no anda con rodeos. Nadie debería equivocarse sobre este asunto. Ahora, aquí está otro asunto difícil. ¿Qué tomará lugar en la segunda venida? ¿Qué es lo que el mundo enseña? Todo el mundo se convertirá, todo va a ser excelente. La Biblia no nos ha dicho nada de esto hasta ahora. La resurrección de los justos.
Esa es una de las cosas que toma lugar cuando Jesús viene. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Primera de Tesalonicenses 4:16. Los muertos resucitan, los que están en Cristo. Apocalipsis 20, 5 a 6 nos dirá acerca de los otros. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. De manera que, ¿cuándo resucita el resto de los muertos? Obviamente 1000 años después. ¿Es esto lo que el texto dice, sí o no? Muy bien. Entonces hay dos resurrecciones. La primera resurrección es la resurrección de los justos y la otra será la resurrección de los impíos. Pero entre las dos, ¿cuánto tiempo pasa? 1000 años. ¿Es eso lo que el mundo enseña? No. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Eso tiene sentido. Si uno va a morir, ¿en cuál resurrección le gustaría estar? Obviamente en la primera. La segunda puede ser un poco problemática. De manera que queremos estar en la primera resurrección. Apocalipsis 25 a 6. ¿Quiénes están en la primera resurrección? Los que están en Cristo. Así de simple. De manera que los justos que viven, ¿qué pasa con ellos? Obviamente no son resucitados de entre los muertos. Ellos esperan el regreso de Cristo. Y nosotros podríamos ser parte de ese grupo. ¿Sabían eso ustedes? ¿Qué pasa con ellos? Bueno, 1 Corintios 15, 52 a 53. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos y a la final trompeta, ese es el mismo momento en que Jesús viene, porque se tocará la trompeta, ya hablamos sobre esto, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. De manera que hay un cambio. Todo lo que es mortal desaparece. Si tiene usted empastes en los dientes, entonces tenga cuidado porque quien está alrededor de usted a lo mejor se disparan y obtendrá unos nuevos dientes. Todo será cambiado. Y nada morirá nunca más. Será fantástico. ¿Qué más ocurre? Filipenses 3, 20 a 21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, en caso de que pensemos que somos tan bellos, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Increíble. Eso es asombroso. Dios nos dará un cuerpo como el suyo. Increíble. Esto es algo increíble. Mateo 13, 49, 50. Así será el fin del siglo. En el fin del siglo saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el horno y el crujir de dientes. Bien, ¿qué significa esto? Mateo 13, 49, 50. Lo primero que vemos allí es que hay una separación. Y no parece ser muy bueno estar en el lado malo, ¿correcto? No parece ser demasiado bueno. Entonces, ¿qué pasa con los impíos? Ahora, esta es una doctrina que es muy complicada y que tenemos que desenmarañar. Se tomarán 2 conferencias para desenmarañarla, pero vamos a hacerlo todo y luego veremos lo que ocurre. Bueno, y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Por lo tanto, existen 2 categorías en esta tierra cuando Jesús venga. Un grupo está diciendo, he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado. Los ángeles van a recogerlos, ¿y qué hacen con ellos? Los hacen ascender y ellos se encuentran con el Señor en el aire. ¿Y los otros qué hacen con ellos? Sálvense quien pueda. Huyen por sus vidas y buscan a esconderse donde puedan. ¿Y quiénes son ellos? Pues parece que los grandes hombres y los hombres ricos y los capitanes y los poderosos y todas esas gentes que ahora están diciendo, vamos a ser los ganadores, y parece que ellos van a estar en problemas.
Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Apocalipsis 6, 15, 17. Así que ellos prefieren que les caiga una montaña encima en vez de enfrentar al Señor. Eso es bastante grave. ¿Alguna vez pensaron en eso? ¿Una montaña por encima en vez de enfrentar al Señor? Bueno, ¿qué otra cosa sucede con ellos? Y entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces todas las tribus de la tierra se van a regocijar porque el Señor va a restaurar esta tierra y habrá un milenio de paz por siempre y para siempre y ya no va a haber problemas. No es lo que dice. No dice nada de eso. Mateo 24:30. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. No van a estar felices, van a estar muy infelices. He aquí vino el Señor con sus santos, decenas de millares, ¿para hacer qué? Para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra Él. Contra Él. En esta serie la hemos llamada El asalto violento total. ¿Contra quién? Contra Jesús. ¿Hemos visto algunas de las cosas impías que han dicho sobre Él? Bueno, hay un día de juicio que viene para ellos. Y podrán pensar que son los ganadores, pero este texto dice lo contrario. Judas 14:15 dicen que están en problemas. Van a ser condenados, va a haber un juicio. No hay nada para estar feliz. Aún no hay ninguna conversión aquí. Hay un juicio que se lleva a cabo. Cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo, y es amarga la voz del día de Jehová. Gritará allí el valiente, día de ira aquel día de angustia y de aprieto, día de alboroto y asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento. Sofonías 1, 14 y 15. ¿Quién enseña esto en el mundo? ¿Han escuchado alguna vez que esta doctrina sea predicada en la iglesia? Nunca. Nadie la predica. Pero eso es lo que la Biblia dice. Todo lo que tiene que hacer es leerla. Segunda Tesalonicenses 2:8. Y entonces el inicuo, es decir, el que cambia la ley de Dios, se manifestará. ¿Qué ocurre con él? ¿Qué ocurre con el que se atrevió a cambiar la ley de Dios y dijo, estoy por encima de la Biblia, puedo hacerlo? ¿A quién le importa? Yo puedo cambiar los preceptos de Cristo. ¿Qué ocurre con él? Veamos. A quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Segunda de Tesalonicenses 2:8. Esto es duro, angustiante, realmente duro. Así que, ¿qué podrá estar diciendo palabras altivas a lo mejor ahora? Pero no va a seguir así por mucho tiempo. Jeremías 25:33. Y ya serán los muertos de Jehová en aquel día. Eso es siempre pertinente a la segunda venida, y ya sea que lo lea en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento, hay perfecta armonía. Ya sea que en aquel día, los muertos, en aquel día, desde un extremo de la tierra hasta el otro, no se endecharán, ni se recogerán, ni serán enterrados, como estiércol quedarán sobre la faz de la tierra. Jeremías 25:33. ¿Por qué no serán recogidos? No hay nadie para recogerlos. ¿Por qué no van a ser sepultados? No hay nadie para sepultarlos. ¿Dónde están los que a lo mejor podrían sepultarlos? Se han ido. Y no en secreto tampoco. ¿Es bíblico hasta ahora? Solo estoy leyendo la Biblia. Voy a consumir totalmente todas las cosas de la tierra, dice Jehová. Consumiré al hombre y a la bestia. Voy a consumir a las aves de los cielos y los peces del mar y las piedras de tropiezo con los impíos, y cortaré al hombre de la faz de la tierra, dice Jehová. ¿Pecaron los animales? ¿Por qué es que el Señor va a destruir a todos los animales también? Verán, los animales, por causa del pecado, están sufriendo. Y los animales se han degradado y enfermado. Si ustedes consideran la paleontología, se darán cuenta de que los animales eran enormes en el pasado. Todo era mucho más grande de lo que es hoy. Les apuesto que ningún perro recibió nunca un desplazamiento de cadera. No creo.
que los animales hayan sufrido entonces como sufren ahora. En su misericordia, Dios va a poner fin a toda esta creación. Entonces, ¿qué va a quedar en esta tierra que esté vivo cuando Jesús venga? Nada, excepto algo, pero tocaré eso dentro de un momento. Así que todo va a ser destruido. ¿Suena eso como la historia que se está predicando por el mundo hoy en día? No. Bien, Salmo 110. El Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira, juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas en muchas tierras. Salmo 110, 5, 6. Entonces, ¿qué va a pasar a toda aquella gente que estuvo hablando de manera tan altiva en contra de él? Van a morir, van a morir. Jeremías 4, 23, 28. Miré a la tierra y he aquí que estaba asolada y vacía, y a los cielos y no había en ellos luz. Miré a los montes y he aquí que temblaban y todos los collados fueron destruidos. Miré y no había hombre. Y todas las aves del cielo se habían ido. ¿Hay armonía entre los profetas, sí o no? Por supuesto. Miré y he aquí el campo fértil era un desierto. ¿Y cuántas de las ciudades? Todas sus ciudades eran asoladas delante de Jehová, delante del ardor de su ira. Porque así dijo Jehová, toda la tierra será asolada, pero no la destruiré del todo. Por eso se enlutará la tierra y los cielos arriba se oscurecerán, porque hablé, lo pensé y no me arrepentí ni desistiré de ello. Por lo tanto, aunque aquí todo está muerto, aún no es el fin. Aún hay más por venir. Muchas cosas interesantes van a pasar y tenemos que desenmarañarlas. De manera que ahora este rapto secreto. Mateos 24, 38, 42. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo y casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Serán llevados todos, como lo vimos. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán muriendo en el molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Ese es el texto que utilizan para justificar el rapto secreto. ¿Dónde dice uno será tomado secretamente y el otro será dejado? ¿Dice eso? No. Todo lo que dice es uno será tomado y el otro será dejado. En otras palabras, el justo, ¿qué pasará con él? Ángeles lo recogerán y lo llevarán ¿a dónde? A recibir al Señor en el aire. ¿El impío, qué pasa con él? Solo tiene que permanecer aquí y estar muerto, es todo. No hay rapto secreto aquí. ¿Existe alguna falta de armonía entre esto y lo que leemos? No. Los dispensacionalistas afirman que el anticristo se levantará después del rapto secreto, pero la Biblia claramente enseña que este poder va a surgir de la iglesia y no después de la iglesia. Primera de Juan 2, 18, 19. Hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Por lo tanto, si el dispensacionalismo enseña que el anticristo vendrá en el futuro y que vendrá no de entre los cristianos, sino de otra sociedad que va a perseguir a los judíos, eso es lo que afirman, eso no es bíblico. Eso no es bíblico. Y en todo caso, el anticristo no viene en el futuro. Él se levantó, como ya lo hemos visto, desde la época romana. Sale de la cuarta bestia, sale de Roma. De manera que el dispensacionalismo no puede estar en lo correcto, no puede estarlo porque no es bíblico. Pero sabe que prácticamente todo el mundo pentecostés y el mundo bautista enseña esto. No es bíblico. No existe un evangelio de la segunda oportunidad. El rapto secreto enseña un evangelio de la segunda oportunidad. Enseña que aquellos que estaban en pecado recibieran otra oportunidad. Y de la manera que está establecido para los hombres de que se mueran una sola vez, y después de eso el juicio. No existe una segunda oportunidad. Hebreos 9:27. Decidimos ahora o nunca.
Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Isaías 55:7. No hay aquí otra opción múltiple. Y el justo y el impío se revelan al mismo tiempo. Dios es justo. Él retribuirá aflicción con penas a los que lo mortifican a usted y dará alivio a los que sufren y a nosotros también. Esto sucederá cuando el Señor Jesús se revela desde el cielo en fuego ardiente con sus ángeles poderosos. ¿Hay alguna segunda oportunidad aquí, sí o no? No. Por lo que el rapto secreto es bíblico, sí o no. Decidan del texto, allí está, es muy simple. La Biblia no puede mentir. Dejad crecer juntamente lo uno y el otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Mateo 13:30. ¿Es eso secreto? ¿Es eso secreto? ¿Es eso un rapto secreto con una segunda oportunidad, sí o no? No. Todo sucede cuando el Señor viene. Así que prácticamente casi todo el mundo protestante está enseñando una doctrina jesuita. Alcázar y Rivera, futurismo, preterismo. Las dos doctrinas empezadas por jesuitas, las dos son enseñadas en el mundo protestante, no son bíblicas, son una mentira flagrante para engañar a la gente a no obedecer los preceptos de Dios. El rapto secreto, el pueblo de Dios, aquellos que han lavado sus ropas en la sangre del Cordero, tienen que pasar por la tribulación. No son arrebatados antes de ella. Pregunta, ¿fueron los israelitas arrebatados cuando las plagas cayeron, sí o no? No. Estaban allí y vieron una diferencia entre ellos y los otros. Y luego fueron llevados. ¿Y qué sucedió a Faraón y a su ejército? Fueron destruidos. Eso es una tipología, es una pequeña representación de una mayor realidad al final de los tiempos. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y yo dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Apocalipsis 7, 13, 14. Ellos tienen que pasar por la tribulación. No están a salvo de la tribulación. El rapto secreto o la teoría del rapto enseñan que los cristianos serán liberados de la tribulación, serán arrebatados. No es bíblico. Usted tiene que estar aquí. Y se dirá en aquel día, aquí este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Ese es Jehová, a quienes hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Isaías 25:9. Dos grupos, uno gimiendo y el otro regocijando. De manera que no hay un rapto secreto. No hay un rapto secreto. Hay una venida gloriosa del Señor y hay una destrucción de los impíos vivos. Y los impíos que hayan muerto permanecen muertos. Que en realidad no es una mala manera de decirlo, ¿correcto? Los muertos que murieron en pecado permanecen muertos. ¿Por cuánto tiempo? 1000 años. ¿Cuáles son las señales de su venida? Bien, las puede leer en Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21. Habrá guerra y angustia de las naciones, terremotos, como en los días de Noé. El Evangelio será predicado en todo el mundo. Ahora habrá tribulación. Se levantarán falsos cristos y habrá señales en el sol y la luna y las estrellas. Hemos visto muchas de ellas en esas conferencias y esos son los asuntos. Esos son los dos asuntos. Mateo 24, 2 a 3. Y es Jesús quien habla y dice, Él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Eso era una tipología de lo que iba a pasar a esta tierra. Dios la va a destruir totalmente. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Mateo 24. De manera que estaba el templo, esa es una réplica del templo, cuando fue destruido por Tito, comenzaron por quemarlo. Se suponía que debería de ser preservado, pero le dispararon flechas de fuego, se quemó como brea, el oro se derritió y chorreó hacia abajo y corrió de entre las piedras, y después de lo que los incendios terminaron, los soldados voltearon cada una de las piedras para recoger los metales fundidos.
Aquí está el menorá, un emblema de él en el arco de Tito, donde los esclavos lo están llevando de nuevo a Roma. Cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová. Gritará allí el valiente, día de ira, aquel día, día de angustia y de aprieto, y día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento. Sofonías 1, 14, 15. No va a ser un buen día. Entonces habrá señales en el sol y en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor. No es un momento alegre. Lucas 21, 25, 26. Mateos 24, 7. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Este es un texto interesante. No es un duplicado. No, no lo es. Y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, nación contra nación, reino contra reino. La palabra nación en el original es la palabra ethnos. Pueden ver grupo étnico contra grupo étnico. Y después reino contra reino. Eso habla de naciones con fronteras definidas. Aquí se habla de guerras entre las naciones, pero dentro de las naciones habrá etnos contra etnos, es decir, etnias contra etnias. Aquí los tutsis y los hutus, y terribles conflagraciones y el odio que se va construyendo entre las razas y entre las culturas y todas estas cosas. Esto va a derramarse en los últimos días. En Cristo tenemos que elevarnos por encima de esas cosas. No hay negro, no hay blanco, no hay amarillos, no hay nación, no hay nada. Todos somos hermanos y hermanas en Cristo. Y solo en Cristo puede funcionar. No puede funcionar entre los seguidores de Lucifer. Incluso Edgar Hoover dijo, lea, ore y llore mientras considera la terrible situación espiritual de América. Santiago 5:3, vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros, así que habrá calamidades económicas. He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no le ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado ha entrado en los oídos del Señor de Sabaoth. Calamidades económicas, desasosiegos laborales, empleos en una era de inseguridad, falsos cristos, falsos profetas, grandes señales, maravillas. Hemos tenido conferencias completas sobre esto. Las apariciones de Maitreya, las visiones marianas, usted dígalo. Todas las grandes religiones proponen la idea de una futura revelación que se dará por un futuro maestro. Hola. La Biblia no propone esa idea, solamente todas estas grandes religiones, pero ellas todas están enseñando algo contrario a la Biblia. Los cristianos esperan por el regreso del Cristo. Los budistas buscan la llegada de otro Buda, el señor Maitreya, mientras que los musulmanes esperan el Imam Mahdi, los hindúes una reencarnación de Krishna y los judíos el Mesías. Todos se van a llevar una gran sorpresa, porque nada de eso se va a materializar, salvo en engaño. Pero cuando el Señor venga, lo van a saber. Segunda de Timoteo 3, eso ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. Habrá hombres amantes de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Vemos todas estas cosas hoy en día, sin afecto natural, desleales, calumniadores, intemperantes. La lista es simplemente interminable. Arrebatados, infatuados, amantes de los placeres, apariencia de piedad, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán su eficacia. Paz universal, no, pistolas universales. Y muchos se ofenderán y se traicionan los unos a otros y se odiarán entre sí. Mateos 24:10. Eso es lo peor de todo. ¿Saben ustedes que este evangelio va a crear división? ¿Puede verlo? ¿Qué tan divisivo va a ser? ¿Y cómo la gente se va a defender? ¿Y cómo la gente va a ser traicionada y acabará en la cárcel? Policías fuera de control. ¿Cree usted que estará seguro cuando esté en la cárcel? No lo creo. Si Dios no está con usted, no está a salvo. Esta masacre en Japón, cuando mataron a todos aquellos con gas. La tierra se envejecerá como ropa de vestir, Isaías 51:6. Habrá calamidades económicas, habrá calamidades ecológicas delante de nosotros del diluvio, huracanes, más tormentas, grandes catástrofes, y en medio de la tormenta, Jesús te ama.
¿Cómo gimen las bestias? El ganado está perplejo porque no tienen pastura. Sí, los rebaños de ovejas son desolados. Oh Jehová, a ti clamaré, porque el fuego ha devorado las pasturas del desierto. Grandes incendios. La tierra, menos leche y miel. Esto fue en Australia con el último episodio de El Niño, así es como se veía. Y los incendios en California, y la mala sangre y sida. Que nadie se engañe a sí mismo, estamos siendo arrastrados hacia una catástrofe. Walter Lippmann dijo. ¿Algunas señales adicionales? Un aumento en el conocimiento, un aumento de la actividad demoníaca, desviación de la fe, calamidades económicas, aumento en las falsas enseñanzas, aumento en el tráfico y la velocidad, esa me gusta bastante, y la desobediencia y la anarquía. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Luego, y la ciencia se aumentará, Daniel 12:4. La palabra de Dios se hará clara. También habrá conocimiento literal que incrementará y eso contribuirá a difundir el Evangelio. Y habrá muchos espíritus inmundos y ranas y todas estas bestias y falsos profetas y todas estas cosas extrañas cuando el Señor venga. Son espíritus de demonios que obran milagros. Me gusta esta. Nahum 2:4. Los carros se precipitarán a las plazas, con estruendo rodarán por las calles, su aspecto será como antorchas encendidas, correrán como relámpago. ¿Vio Nahum a este carro? No creo, me parece que vio algo como esto. El tráfico rápido. Tened paciencia hasta la venida del Señor. Tened también vosotros paciencias. Afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Santiago 5:7-8. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Lucas 21:28. El Señor viene pronto. Y veremos los más grandes detalles en la próxima parte. Bien, hemos visto las señales de la venida del Señor. Y hemos visto que cuando estas cosas comienzan a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Lucas 21:28. Y entonces podremos decir, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo. ¿Cuándo? En aquel día. De manera que esperaba Pablo recibir su corona en el momento de su muerte. No, la esperaba recibir en ese día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Segundo de Timoteo 4:7-8. De manera que la recompensa viene cuando el Señor viene. ¿Qué enseña el mundo? Algo totalmente diferente. Enseña que cuando uno muere, ¿qué le pasa a uno? Uno va al cielo y tiene su recompensa. Y luego tiene que regresar cuando el Señor venga y saltar de nuevo en su cuerpo. Y luego será resucitado. Y luego se presenta ante Dios. Esto es todo muy confuso, ¿verdad? ¿Tiene sentido? No tiene sentido alguno. De manera que en ese día recibe su recompensa, no antes. Y aquí vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Apocalipsis 16:15. De manera que algunos ni siquiera sabrán que Él viene. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Este versículo se utiliza a menudo, usted sabe, para el rapto secreto. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a una mujer encinta, y no escaparán. Pero noten ese versículo. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tiniebla, para que aquel día no os sorprenda como ladrón. 1 Tesalonicenses 5:2-4. De manera que si usted conoce su Biblia, ¿será tomado de sorpresa, sí o no? No. No debería ser una sorpresa. Pero aquellos que están esperando cosas maravillosas y un milenio de paz y todas estas cosas, ¿serán sorprendidos? Ah, sí, van a ser sorprendidos, muy sorprendidos. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Juan 5:22. El papado dice que el banco del juicio le pertenece. No, el papado está equivocado. Todo juicio pertenece al Hijo. Pero se sentará al juez y le quitarán su dominio, el dominio papal, para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Daniel 7:26. Esta es una referencia al poder del cuerno pequeño, el papado, de quien el dominio será quitado. Daniel 7:13-14. Y miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo del hombre, que vino hasta el anciano de días.
y le hicieron acercarse delante de él. Esta no es la venida del Señor, esto es algo totalmente diferente. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará. Y su reino, uno que no será destruido. De manera que la coronación toma lugar en el cielo. Jesús se quita su túnica sacerdotal y se pone su túnica real. El tiempo de prueba se termina. Y luego caen las plagas en la tierra, y después de eso, el Señor viene de nuevo. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Apocalipsis 22:12. La Biblia dice, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Daniel 12:1. De manera que en este tiempo, después de que se cierra el tiempo de prueba, habrá un terrible tiempo de angustia. Caerán las plagas, entraremos en los detalles de eso después. Caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Haga suyas estas promesas. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Ese es el relato bíblico. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo, por tu habitación. Vale la pena seguir al Señor, aun cuando parece improbable y parece que estamos en problemas en este planeta. Esta es la esperanza. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Salmo 91:10. ¿No es esa una gran promesa? De manera que se desatará toda la destrucción en este planeta. Pero usted no tiene nada que temer si está en Cristo. Ahora, cuando Jesús venga de nuevo, se le llama la batalla de Armagedón. ¿Qué enseña el mundo acerca de la batalla de Armagedón? Ellos dicen que va a haber una guerra en el Oriente, en el Medio Oriente, y primero decían que eran los turcos, y cuando los turcos ya no lo eran, lo suficiente poderosos, dijeron que iban a ser los rusos, y los rusos van a venir y van a pelear, y todos se van a reunir en este valle, Armagedón, en el valle de Megiddo, y allí va a haber una gran guerra, y luego el reino se construirá en la tierra. Pregunta: ¿está eso en armonía con lo que acabamos de leer? Hemos leído que cuando el Señor viene, ¿qué ocurre a todas las ciudades en toda la tierra? Son aplastadas. Eso es lo que la Biblia dice. Toda ciudad es aplanada. ¿Incluirá eso a la Jerusalén terrenal quizás? Obviamente sí. La Jerusalén terrenal se va a ir. ¿Cuál era la bendita esperanza de Abraham? ¿Qué era lo que él esperaba? ¿Una Jerusalén terrenal o esperaba una celestial? Él esperaba una ciudad celestial. A propósito, ¿quién está construyendo esa ciudad? He ido a preparar un lugar para vosotros, nos dice Jesús. Entonces, ¿qué es esta batalla de Armagedón? Los reyes de la tierra en todo el mundo los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Apocalipsis 16, 14, 16. La palabra griega para lugar es topos, y topos tiene tanto un significado literal como también un significado metafórico. Así que el último significa un estado de ánimo. De manera que uno puede tener un estado de ánimo que conlleve a algo. Por lo tanto, Satanás va a inducir un estado de ánimo en la gente del mundo que los va a forzar a buscar la muerte de aquellos que se rehúsan a obedecer sus dictados. ¿Tiene eso sentido? De manera que topos significa también un estado de ánimo. Joel lo llama el valle de Josafat. Muy bien. Zacarías declara que las naciones se reunirán en Jerusalén, en el sentido de que lucharán contra el pueblo de Dios. Ahora, ya sea uno o el otro, reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat. Joel 3:2. Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Zacarías 14:2. ¿Se está contradiciendo la Biblia a sí misma? No lo creo. Ven, lo que la Biblia está diciendo aquí es describir una tipología. En el valle de Josafat, que es donde Dios intervino y luchó en favor de los hijos de Dios.
Jerusalén es un tipo del pueblo de Dios. Dios intervendrá y luchará en favor del pueblo de Dios. ¿Quién destruye al impío con el resplandor de su venida? Jesús. ¿Son los rusos? No. Dice, el Señor lo matará con el resplandor de su venida. Y no algún poder anticristo que va a ser conquistado en algún lugar del Medio Oriente. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Eufrates y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino de los reyes del Oriente. Apocalipsis 16:12. Oh, esos son los rusos. Oh, no, esos son los turcos. Oh, lo que sea que ellos quieran que sean. Pero no está en armonía con el resto de la Biblia. Ahora, aquí está el valle de Megiddo, y allá arriba, Acab tenía su fortaleza. Este fue uno de los abrevaderos donde se ataban los caballos, donde podían comer o beber o hacer lo que sea. Cisternas de agua estaban allí, y allí es donde las grandes guerras se pelearon. Por lo tanto, este valle de Megiddo es un lugar muy interesante, y cuando usted se encuentra en el valle de Megiddo, hay un monte que parece prominente. Y ese es el Carmelo. Y en el Carmelo se tomó una decisión cuando Elías dijo, elige hoy a quién vais a servir. Es el valle de la decisión. Allí es donde está. Decida por el uno o por el otro. Estemos juntamente a juicio. ¿Quién despertó del oriente al justo y lo llamó para que le siguiese, entregó delante de él naciones y le hizo enseñorear de reyes, los entregó a su espalda como polvo, como hojarasca que su arco arrebata? ¿Quién es ese? Isaías 41, 1, 2. ¿Qué es lo que Isaías está implicando aquí? ¿Quién es este de rey del oriente? Es el Mesías, es Jesús, sí, es el Mesías. Estamos absolutamente seguros, echemos un vistazo. Aquí en Ezequiel 43, 1, 2, me llevó luego a la puerta que miraba hacia el oriente, y aquí la gloria del Dios de Israel que venía del oriente. ¿Con quién viene? Viene con todos sus ángeles, y viene con la gloria del Padre, así como también con su gloria. Y su sonido era como el sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía a causa de su gloria. De manera que, ¿quiénes son esos reyes del este que vienen? Jesús y sus ángeles. Jesús y sus ángeles. Esa es la única solución en armonía con la Biblia que se puede encontrar. Y aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos. No va a haber un Armagedón literal con todas las naciones del mundo reunidas en un valle pequeñito. No cabrían allí en primer lugar. Y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Judas 14:15. Eso es lo que va a pasar. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios, y ejércitos celestiales. ¿Estamos entendiendo el cuadro? ¿Qué tipo de guerra va a ser esta guerra? Va a ser una guerra celestial, una intervención celestial. Los ejércitos celestiales le seguían vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De manera que esta guerra es la intervención de Dios, así que el Armagedón, el monte de la decisión aquí en esta tierra, es cuando Cristo interviene a favor de su pueblo. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Apocalipsis 19, 13, 15. Destrucción. Y la gran ciudad, ¿qué ciudad es esta? Babilonia. Se trata de la Babilonia espiritual. Todos ellos se reúnen. Fue dividida en 3 partes. Entonces, ¿qué le va a pasar a Babilonia? Cuando ven que la suerte está echada, esta alianza entre los poderes del dragón y los poderes de la bestia y los poderes del falso profeta, ¿qué va a pasar con eso? Se va a desmoronar, se va a desintegrar. Y las ciudades de las naciones cayeron. Y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Toda esta alianza, esa confederación de secreto y mentiras,
va a ser expuesta por lo que es y se va a desintegrar. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra y un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Apocalipsis 16, 18. Por lo tanto, la alfombra va a ser retirada de debajo de cada ciudad y ¡boom! Y las ciudades de las naciones cayeron. Y toda isla huyó. Eso es interesante. Y los montes no fueron hallados. Así que las montañas van a derrumbarse. Ese terremoto va a hacer algo. Y las islas van a desaparecer. Dos posibilidades. Ya sea que las islas se van glu, 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 glu. O sino que los continentes se unen y todo se mueve para un lado. Hay dos posibilidades. Yo no sé cuál. Tal vez incluso sea una tercera o una cuarta. Y luego un enorme granizo. Esa es la séptima plaga. Como el peso de un talento, eso es como así bloques grandes de hielo, cayó del cielo sobre los hombres, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Apocalipsis 16, 19 a 21. No honran a Dios, porque esas personas que son afectadas por esa plaga final no lo reconocen, así que lo blasfeman. ¿Has entrado tú en los tesoros de la nieve? ¿O has visto los tesoros del granizo que tengo reservados para el tiempo de angustia, para el día de la guerra y de la batalla? Job 38, 22 a 23. Armagedón es una guerra librada por Dios usando terremoto y granizo para destruir a aquellos que quieren destruir al pueblo de Dios. Apocalipsis 6, 17. Y porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Y la bestia, el catolicismo, fue apresada, y con ella el falso profeta, eso fue tomado. Los dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás, ¿quiénes son esos? Los reyes de la tierra, los comerciantes, todos los demás, fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. Apocalipsis 19, 20, 21. Ok. ¿Quién está faltando en esta tríada que acabamos de leer? El dragón no está allí. El dragón son las fuerzas demoníacas que han reunido a la gente en toda esta unión espiritualista, y él no está allí. La bestia, el catolicismo, y el protestantismo apóstata caído, que entraron en alianza, y todas las fuerzas babilónicas son destruidas, pero las fuerzas demoníacas quedan. Ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Apocalipsis 16, 7. Pero los muertos, ¿recuerdan? No volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección, Apocalipsis 25. A propósito, esto parece un poco extraño. Esta es la primera resurrección. Debes de recordar que el Apocalipsis está escrito como un quiasmo y estamos leyendo de atrás para adelante, de manera que las ideas son atrás para adelante. El resto de los muertos no están vivos, pero bienaventurados y santos son aquellos que han tenido parte en la primera resurrección. La descripción se invierte. Por lo tanto, los impíos vivos mueren, y los impíos muertos siguen muertos por 1000 años, y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Primera de Tesalonicenses 4, 16, 17. Así que los justos van al cielo, los justos muertos, los justos vivos, trasladados al mismo tiempo, se van para arriba, el resto es muerto. Por lo tanto, los justos muertos, junto con los justos vivos, son trasladados a encontrar al Señor en el aire. ¿Es eso bíblico? Muy bien. Y allí pasan su tiempo futuro con Dios. ¿Qué es lo que van a hacer? Bueno, tenemos que verlo. Y se dirá en aquel día, he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado, y Él nos salvará. Ese es Jehová, a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Isaías 25:9. O bien usted pertenece al grupo que se regocija, o pertenece al grupo que llora y se lamenta. Segunda de Timoteo 1:12. Yo sé a quién he creído,
y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito ¿para qué? Para aquel día. ¿De qué día están hablando siempre? De la venida de Cristo. No hay tal cosa que cuando uno muere se va al cielo, o cuando uno muere va al infierno. Cuando muere, uno está en su sepultura, y cuando viene resucitado, uno hace parte o de la resurrección de vida o de la resurrección de muerte. Una de las dos. Ahora, vamos a continuar con este relato y vamos a ver el panorama más grande de lo que va a pasar durante el milenio. ¿Cuál es esta historia sobre el infierno? Vamos a tratar de eso en gran detalle. ¿Existe? ¿No existe? Y luego vamos a ver lo que va a pasar en la reconstrucción final del reino de Dios.